Vamos a pasar a otro tema que tiene que ver con lo económico, con la reestructuración de la deuda. Hoy temprano Alberto Fernández, el presidente, reunido con Guzmán. ¿Cuáles son los pasos a seguir? Vamos a entrar en contacto con nuestro compañero Julián Guarino. Julián, ¿nos escuchás? Bienvenido. ¿Cómo te va acá, Agustín y Bernardo? Hola, Agustina, Bernardo, ¿cómo están? Un gusto saludarlos. ¿Qué tal, Julián? Un placer. Bien. Bueno, marcar esto, ¿no? ¿De dónde estamos parados hoy respecto a la negociación de la deuda, Julián? Sí. Yo creo que para analizar esto sirve tener un parámetro, que es cómo arrancamos el año, o en todo caso cómo el gobierno tomó el poder a fines del año pasado. Y la realidad es que hubo un plazo de unos 60 días donde el gobierno tomó el control justamente de las principales políticas, pero al mismo tiempo dijo, miren, la realidad es que yo no puedo aplicar ningún plan económico hasta tanto no resuelva el tema de la deuda. ¿Por qué? Tan relevante en mi presupuesto, de hecho el pago de la deuda por año había llegado prácticamente al 20% del total del presupuesto, entre intereses y amortización de los bonos. Entonces, ¿qué decía el gobierno? Recursos no tengo. Si logro renegociar la deuda, me quedan o se me liberan una cantidad de recursos y con eso yo lo que quiero es poner en marcha la economía, poner en marcha el consumo. Y lo que vimos fueron 60 días aproximadamente donde el gobierno, sobre todo lo que tuvo fueron dos objetivos, ¿no? Uno social, que era entrar directamente con políticas para tratar de que un sector importante de la población no siga hundiéndose en la pobreza, y por otro lado fue tratar de establecer en qué punto la Argentina estaba parada con respecto a la negociación de la deuda, o en todo caso al pago de la deuda externa. Y cuando uno podría pensar que entró en esa negociación, bueno, prácticamente llegó el coronavirus y llegó la cuarentena, claro. Con lo cual la verdad que vimos poco de lo que era un plan económico que por supuesto estaba expectante de entrar en juego, sí, una vez que tuviésemos algún tipo de definición. Lo que pasó en los últimos días, lo que pasó hasta el día de ayer, fue que el gobierno argentino, mientras tuvo la necesidad imperiosa de volcar todos los recursos que tenía a el desarrollo social, a las políticas vinculadas con evitar mayor pobreza y mayor indigencia en un contexto de cuarentena, lo que vimos del otro lado se hizo una oferta. Sí. Es decir, la Argentina presentó una oferta de bonos. Una oferta, Julián, te hago un paréntesis, una oferta que fue bastante buena, teniendo en cuenta las recomendaciones, el aval que han presentado economistas de primer nivel de todo el mundo y economistas de la Argentina también, porque la Argentina está ofreciendo una tasa de interés que no se paga en ningún lugar del mundo en este momento, hay tasas prácticamente cero. Y sin embargo, los bonistas prácticamente no la aceptaron, se habla de un 20% cuando hacía falta un 70%. Vos me corregís si digo mal o si los números no son, no son exactos. Ahora, ¿por qué no la aceptaron? ¿Porque no les convenía o porque especulan con que el gobierno les va a hacer una oferta mejor en los próximos días? A ver, desde el minuto 1 se sabe que la fecha límite del gobierno era el 22 de mayo, es decir, no era el día de ayer. Al día de ayer lo que teníamos era la posibilidad de que el propio gobierno revisase su oferta y si veía que no había acercamiento, propusiese algo distinto. Ahora, esta semana vos, Bernardo, describías muy bien la carta de apoyo de los economistas. Yo diría que gravita un poco menos eso que el aval del Fondo Monetario a que esta negociación esté en marcha con los acreedores. Y lo que vimos fue un gobierno que salió con un comunicado, el ministro de Economía, diciendo, miren, nosotros ofrecimos lo que podíamos comprometernos a pagar de aquí en adelante. Si ustedes tienen una oferta, si ustedes están pensando en algo, acérquenla. Es un formalismo, porque lo que uno puede decir es que ya el gobierno tiene en carpeta 3 o 4 propuestas de los acreedores. Claro. En todo caso, lo que viene ahora es sentarse nuevamente, revisar esas propuestas, tratar de acercar posiciones y de acá hasta el 22 de mayo, bueno, la posibilidad de cerrar un acuerdo que le va a dar a la Argentina un margen de 3 años sin pagar y a partir del año 4 empieza a pagar. ¿Puede llegar a darse un acuerdo? Yo creo que sí, que todavía, digamos, los movimientos de esta semana es parte de una negociación, Bernardo, es decir, esto forma parte, las tensiones, las chicanas, todo eso forma parte. Ahora, Julián, también pienso esto que decías, que siempre fue la fecha límite el 22, pero que luego el gobierno puso como fecha el 8 de mayo y luego volvió al 22. ¿Por qué pasó eso? Bueno, porque, me parece que en un punto son las etapas que se van quemando en una negociación y uno no estimaba, o por lo menos no se esperaba, que el gobierno cerrase la negociación el día 8, a pesar de que hizo fuerza. ¿Por qué? Porque estaba el G20 de su lado, porque estaba el Fondo Monetario,
porque ya habíamos dicho que no podíamos pagar, e incluso el propio Fondo Monetario dice, miren señores, el gobierno de Argentina está diciendo lo cierto cuando nos comunica que no tiene posibilidad de pagar en los próximos años. ¿Qué pasó? Bueno, la llegada del coronavirus, la llegada de la cuarentena, lo que hizo es que si el gobierno tenía una mínima chance de timonear y de decir, bueno, a ver, te voy a aflojar un poquito la oferta, voy a darles un poco más de dinero por anticipado a los acreedores para que me acepten después el plan de pagos. La llegada de la cuarentena lo que hizo es frizó la economía empezó a caer muy fuerte como pasa en todas partes del planeta y la Argentina se quedó con menos recursos todavía para poder negociar. Entonces la verdad es que la Argentina ni siquiera revisó su oferta, lo que dijo es, esta es la oferta que yo tengo. Sí. Claro, a ver, hay una mirada económica y una mirada política muy breve que hay que tener en cuenta. La mirada económica es la siguiente: la cuarentena va a pasar en algún momento y la actividad económica, la economía se redujo y no es que se va a expandir de golpe, es decir, se redujo, hubo despidos, suspensiones, etcétera, etcétera, hubo caída del consumo y todo eso no se recupera de un momento a otro. De hecho, yo creo que no se va a recuperar durante varios años. Ahora, ¿cómo se reactiva la economía? Y con inyección de dinero. ¿De quién? Del gobierno, es decir, del Estado. Ahora, Sí. ¿cuáles son los recursos que tiene el Estado? Subir los impuestos, ahí te vas a tener problemas. Emitís más dinero, cuidado porque puede generar algo de inflación. No digo que sea la única causa, pero la verdad es que cuando emitís mucho podés generar algo de inflación. ¿Qué te queda? Y bueno, me queda que el mercado de deuda, que hoy lo tengo cerrado, se empieza a abrir un poquito. Y que el Fondo Monetario, cuando ve que yo tengo buena intención y cerré un acuerdo de deuda, venga y me ponga 5.000 millones de dólares, que es lo que el gobierno tiene hablado con el Fondo Monetario. Sí. Es decir, la carta económica apunta a que cierres el acuerdo y no entres en default. La carta política del gobierno del presidente Alberto Fernández es: manejé muy bien la cuarentena, no voy a echar todo por la borda por el solo hecho de no sentarme a negociar con los acreedores. Voy a tratar de estirarme un poquito más. ¿Para qué? Para tener una carta para reactivar también la economía y que lo que puse como crédito político y obtuve durante la gestión de la cuarentena no lo pierda por la economía, que va a estar realmente muy dañada, ¿no? Lógico. Julián, Sí. quería preguntarte si la cuarentena, si el hecho de que esta renegociación de la deuda haya coincidido con la pandemia, ha sido beneficioso para la Argentina. A ver, que la negociación de la deuda haya coincidido con la cuarentena, yo creo que en gran medida lo muestra el gobierno desnudo. El rey está desnudo, es decir, ya venía mal, ya la propuesta era, señores de la Argentina, espérenme 60 días hasta que yo pueda negociar la deuda y después presento un plan económico. La cuarentena lo que hizo es forzar directamente eso, es decir, tenés que volcar mucho más recursos al desarrollo social, tenés que volcar mucho más recursos a todos los planes de emergencia que instrumentó el gobierno y te quedaste con mucho menos para ofrecer en la negociación. Claro. En realidad lo perjudica en un punto. Tal cual, Pero es al mismo así. tiempo, como todo esto va a ser un forceps para muchos países del mundo, porque lo que le pasa a la Argentina es muy probable que le pase incluso a muchos países de la Unión Europea, que es que tienen una deuda muy grande y como la economía no trabaja, no tracciona, no tienen tantos recursos para pagar esa deuda de aquí en adelante. Estamos jugando en primera ahora, sin querer. Yo no sé si nosotros jugamos en primera o ellos descendieron, claro. Increíblemente Ahí hay está. otros países que podrían Ahí está. entrar en default también, al margen Claro. de la Argentina. Julián, ya para cerrar, la última pregunta que te vamos a hacer tiene que ver también con la asistencia del Estado, que ya empezó a sentirse, también empezaron a cobrar el IFE, los repro, se acreditaron los créditos tasa cero. ¿El Estado hasta cuándo va a poder hacer esto? ¿Cuánto tiempo tiene para aguantar la situación económica? Y la verdad que no mucho, y en realidad tampoco es tan efectivo. Es decir, se van a enojar conmigo, ¿no? Porque la verdad que el Estado es el único que está poniendo hoy Plata. algo de dinero para sostener. Claro. Pero la verdad es que no llega a todos lados. Por más que el gobierno diga, llegamos a todos lados, hay miles de pymes, de medianas empresas, muchas empresas en la economía informal, muchas familias que no reciben ayuda del Estado y no la van a recibir. ¿Por qué? O porque no tenían los papeles en regla, o porque no estaba instrumentado correctamente en los datos que tenía la ANSES o que tenía la AFIP. Es decir, la verdad que hay una cuestión burocrática en el medio que uno no puede resolver en 60 días o en 90 días. Entonces, en ese punto yo creo que el Estado ayuda, a través del Banco Central también intenta ayudar, pero no hay nada que reemplace el funcionamiento económico. Entonces lo que estamos viendo es un esfuerzo grande de tratar de equilibrar un poquito la salida de la cuarentena con la posibilidad de poner en marcha. Entonces, ¿qué se pone primero en marcha? Y el sector productivo. Claro. Claro. ¿Por qué? Bueno, porque de eso depende
el sustento de millones de argentinos en este momento y no hay con qué reemplazarlo, porque 10.000 pesos del IFE tampoco lo reemplaza. No. Clarísimo, Julián. Entonces sí. lo que uno ve es eso, ¿no? El esfuerzo del gobierno que quiere poner en marcha la salida económica de a poco, lento, sin poner en riesgo la vida de las personas, pero la verdad es que en gran medida muchas de las limitaciones que tenemos vienen de los últimos 4 años. Totalmente. Y el gobierno se encontró con ese escenario y hoy tiene que administrarlo. Gracias, Julián. Julián Guarino, compañero.